Són les 5 de la tarda, 10 minuts. El Parlament de Catalunya reivindica poder investir Puigdemont i reclama l'alliberament dels diputats empresonats i la defensa dels seus drets polítics. Hi han votat a favor Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, la CUP i els Comuns. Junts per Catalunya i la CUP han aprofitat per revifar la proposta d'investir Carles Puigdemont. Ho han defensat Gemma Geis i el copaire Carles Riera. En aquests moments d'emergència democràtica, des de Junts per Catalunya, volem dir públicament que no renunciarem a la investidura del president i diputat Carles Puigdemont. Aquesta proposta de resolució pot reobrir també l'esperança en la unitat de les forces independentistes. Demanem un ple d'investidura ja per investir a Carles Puigdemont i assumirem totes les responsabilitats institucionals i polítiques que calguin per a fer-ho realitat. Ciutadans i el Partit Popular avisen que és il·legal i acusen els independentistes de voler fer de jutges. Ho han dit Inés Arrimadas y Xavier García Albiol. Entre el señor Turull, el señor Sánchez, el señor Puigdemont, esto parece el juego de la silla. Ustedes pretenden decidir en el Parlamento quién tiene que salir de la cárcel. ¿Qué será lo próximo? ¿Que ustedes decidan quién tiene que entrar en la cárcel? ¿Eso va a ser lo próximo? El señor Jordi Sánchez está en Soto del Real por asaltar un coche de la Guardia Civil, por ponerse encima del capó a defender una subversión. Por eso está en la cárcel. Comptat fins a 10. Avui obrim línies i ho fem amb la cadena SER de Sant Sebastià. Aquí agraïm la col·laboració amb l'assistència tècnica de Carlos Castro Nuño. Saludem a Ernesto Icaizer, periodista i escriptor. Ernesto, bona tarda. Bona tarda, Toni, bona tarda. Bona tarda. Com han canviat les coses des que vam parlar la setmana passada amb vostè? Puigdemont a la presó, pendent de si l'extraditen o no, i novament alguns que volen reactivar el pla A, és a dir, investir Puigdemont. Bueno, yo creo que eso podemos caracterizarlo con todo respeto por la liturgia, por todo el respeto, por el respeto que pretenden demostrar ante Carles Puigdemont, podemos caracterizarlo como una sesión de surfeo. ¿Qué le parece? Una sesión de surfeo que durará, en fin, una serie de días y no tengo la menor duda de que no habrá elecciones en Cataluña, repetición de elecciones quiero decir, y que va a haber un plan D. No digo plan E porque todo el mundo sabría que me refiero a Elsa Artadi. Plan D. Per tant, pel que diu vostè, la E de Elsa Artadi l'hauríem de... Hay que tenerla en cuenta, no quiere decir que sea ella. Puigdemont tendrá que decir, tendrá su opinión, y en ese sentido, pues veremos, tenemos 2 meses, tenemos 60 días, en esos 60 días tendremos dos situaciones paralelas. El procedimiento o juicio de extradición de Carles Puigdemont en Schleswig-Holstein, y tendremos en paralelo todos los conciliábulos, marchas y contramarchas, y precisamente lo que ha pasado hoy en el Parlamento, en mi opinión, va a persuadir o va a ser la guinda para que Esquerra Republicana de Cataluña y Junts per Catalunya decidan finalmente hacer un gobierno soberanista, un gobierno con un candidato que sea elegido y que pueda a su vez elegir un nuevo gobierno y acabar con el 155. Esto no es un rito, esto es una realidad que va a ser inevitable. No va a haber elecciones en Cataluña porque ni Junts per Catalunya, ni Esquerra Republicana de Catalunya, ni Esquerra Republicana de Catalunya, ni Junts per Catalunya quieren esas elecciones, no se van a arriesgar, y yo creo que el pueblo de Catalunya no quiere nuevas elecciones. Bueno, a tot això, el PSC i els Comuns han intentat avui trencar aquesta política de blocs, proposant des d'un govern de concentració a... Eso es. Y eso acelera el gobierno soberanista. Vol dir que això no anem cap a un govern de concentració, sinó que vostè creu que ja això esperona, en aquest cas, a Junts per Catalunya y Esquerra Republicana. Exactamente, ese es el resultado de las elecciones del 21 de diciembre, y trataré de no reírme, porque parece que cuando hacemos algo de humor usted y yo, la gente, pues, no lo ve bien. Y estaba realmente riéndome cuando usted llamó, porque... Ja em perdonarà, però aviat no es podrà ni parlar. Sí, efectivamente, pero yo creo que el humor forma parte de la vida cotidiana, y cuanto más humor, mejor. Esto no quiere decir falta de respeto. Pero estaba viendo una cable de la DPA que acaba de llegar, de la Deutsche Presseagentur, que cuando se refiere a Carles Puigdemont dice «Der katalanische Separatistenführer, Carles Puigdemont». ¿Qué tal le suena?
Separatisten-Führer. Bueno, Führer, usted sabe, es el líder, ¿no? Sí. Aunque tiene triste... Exacte, mira, li anava a dir jo que està connotat amb altres temps. Sí, pero esto del Separatisten-Führer, Carles Puigdemont, me suena tremendo, ¿no? Parlant de cas de Carles Puigdemont, bé, mentre estem pendents d'Alemanya, on un tribunal ha de decidir si l'extradita o no... Ya sabemos, porque el fiscal general ha hecho saber hoy, el fiscal general de Schleswig-Holstein... Ho diu molt bé vostè, que es más danesa, es un pueblo más danés, una zona más danesa, porque creo que perteneció a Alemania, no lo he confirmado, pero creo que perteneció a Dinamarca, y hablan, son bilingües, ¿no? Son daneses y alemanes. Y ha hecho decir el fiscal general de Schleswig-Holstein que no va a haber ninguna decisión en relación a la petición de extradición, que los documentos son complejos. Sehr schwer. Difficult. Veig que domina vostè l'alemany o...? Un poco, sí. Por familia. Mi familia hablaba el yiddish, era una familia judía, y el yiddish es un dialecto alemán, y bueno, luego estudié el veig que el domina. Jo no sé, jo sincerament no arribo a aquestes pronunciacions. Avui, per cert, vostè ens ha d'explicar alguna cosa del magistrat Llarena que no descansa, no? Sembla que vol canviar d'estratègia. No, yo creo que hay un tema que tenemos que considerar porque la gente olvida, se concentra en una cosa, que es el tema ahora de Carles Puigdemont en Alemania, ¿sí? Y olvida que no vamos a tener un solo juicio sobre el tema del 1 de octubre, sino lo que tenemos es un trípode. Quiero decir, tenemos un juicio en el Tribunal Supremo, que será el primero, probablemente empiece el mes de noviembre. Tenemos un juicio en la Audiencia Nacional, que será probablemente después, aunque no tiene por qué ser así, pero sí por el ritmo de la instrucción y por cómo va a terminar Carmen Lamela, la jueza de instrucción del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, y tenemos a Juan Antonio Ramírez Suñé, que es el titular del 13 de Instrucción de Barcelona. Y entonces lo que tenemos aquí es una carta que yo creo que tiene Llarena, que la tiene guardada y que por lo tanto conviene conocerla, y es que no es una carta suya, sino es una carta externalizada, que yo ya he llamado, que es Lamela. La carta Lamela consiste en que prácticamente las próximas 4 o 5 semanas Lamela termina la instrucción de la cúpula de los Mossos. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber auto de procesamiento del mismo modo que hubo el auto de procesamiento de 25 personas, 25 investigados en el caso del Tribunal Supremo, por los mismos motivos, el 1 de octubre, pero en una división del trabajo vamos a tener a toda la cúpula de los Mossos, la cúpula que estuvo el 1 de octubre, y veremos a ver qué pasa con el actual responsable de los Mossos, el jefe de los Mossos, sí, Ferran López. Veremos a ver qué hace Lamela, qué define Lamela, qué define la Audiencia Nacional. Esto es muy importante, pero digamos, incluso sin considerar a Ferran López, la cabeza actual de los Mossos, ¿qué pasa con toda esa cúpula? Esa cúpula donde está Pere Soler, por ejemplo, que era el director, donde está Trapero, que era el mayor, y donde tenemos otros cuadros importantes. Estos están ya en situación de investigados y van a ser procesados por Lamela. ¿Y qué importancia tiene esto para la extradición? Dirá usted, porque eso es la Audiencia Nacional. La importancia es que ya ha empezado la batalla mediática, donde empiezan a fotocopiar los materiales. Por ejemplo, hoy el diario El Mundo dice que hay no sé cuántos incidentes de violencia para fundamentar la violencia en el 1 de octubre, y por lo tanto la tipificación del delito de rebelión en nuestro Código Penal, que exige la violencia. Entonces, ahora vemos la batalla allí en Alemania, cómo se va a desarrollar. Pero para Llarena es muy importante, porque en los grandes medios de comunicación en Alemania, Der Spiegel, Focus, Die Zeit, Frankfurter Allgemeine, todos ellos hablan con cierta reticencia del sistema judicial español y de la adscripción conservadora de los jueces a ciertos sectores del gobierno. Entonces, para el magistrado Llarena, el magistrado del Tribunal Supremo, que instruye una parte de la causa, es muy importante que los Mossos estén procesados, porque esa sería la pata, el componente, el elemento de la violencia. ¿Por qué? Porque era
un ejército revolucionario del pueblo de 17.000 hombres armados que formaban la policía y por lo tanto suponia una amenaça de violència. Vol dir que el redactat de la Mela podria, en aquest cas, assenyalar que els Mossos eren els revoltosos, els que participaven a favor de la revolta d'una manera violenta. Claro, representan la amenaza de la violencia. Y ahora vemos por qué... Sí, els Mossos els posa no al costat, diríem, de l'operatiu de Pérez de los Cobos, que per cert, Pérez de los Cobos se'n va desentendre, sinó que estaven al costat de la revolta. Claro, entonces... I aquest és l'argument. Claro, entonces... Això em recorda abans que parlava vostè que ha fet aquella referència al Führer, em recorda a una frase d'un del govern del Führer que deia que una mentida, a base d'anar-la repetint. Sí, ese era Goebbels. Sí, per això dic que em recorda... per això dic que em recorda això. Sí, però perquè, clar, els que hem viscut, els que vivim a Catalunya i vam viure tot aquest procés i tota aquesta història que portem, o sigui, clar, a mi el que vostè m'està explicant es que, claro, em deixa perplexa. Claro, pero la construcción jurídica es esa. Sí, claro, pero la construcción jurídica es esa en el sentido de que ella incluso en ya sus autos ya insinúa que les va a imputar organización criminal. A los Mossos. A los Mossos procesados, claro. Criminal organización. Entonces... Els Mossos, en tot cas, els pot acusar en tot cas, no ho sé, però d'inacció el dia 1 d'octubre, en algun cas. No, perdone. Usted se quedó en una fase anterior, muy originaria. Ella no está diciendo que los Mossos, y ni el Pérez de los Cobos dice eso, ni Llarena en sus autos dice eso. Ellos dicen que de una fase de inacción, cuando nombran a Joaquín Forn, consejero de Interior, pasamos a una nueva fase. La nueva fase es que se crea, para el 1 de octubre, una organización ficticia para impedir el referéndum. Entonces pasamos de una situación de inactividad, donde los Mossos no hacen nada, a una representación, a una simulación, donde dicen que van a hacer, es decir, dicen que van a impedir el referéndum, y lo que hacen es obstruir a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. On està el component violent aquí? El component violent está el 20 de septiembre. No, está que no está. Claro, no hay un componente de violencia, porque si hubiera habido un componente de violencia real, hubieran hecho lo que yo siempre le dije, hubieran hecho la revolución y hubieran tomado el poder, que es la única manera de defender y crear la República Catalana. Como eso no se hizo, y porque no se quería hacer, porque la intención de la cúpula de los partidos no era esa, no era una cúpula revolucionaria, sin embargo les están juzgando, les van a juzgar por hacer una revolución como la de 1871 en la Comuna de París. ¿Qué le parece? Sí, entonces... ¿Qué pasa? El componente mediático de la cúpula de los Mossos procesados, por de alguna manera participar activamente en la organización del 1 de octubre, del referéndum ilegal, esa foto es muy importante. De la misma manera que ya empiezan a hablarse de los actos de violencia que hubo, no sé cuántos actos de violencia, dice, creo que un periódico hoy, pero es igual. Todo esto es muy importante porque aunque tiene otro componente, y es que en Europa, y sobre todo en Alemania, se está hablando de, como le decía, de los jueces, y de la tendencia de los jueces conservadora, y por lo tanto de un cierto sesgo político de los jueces españoles. Entonces, para Llarena es muy importante que otra persona distinta de él, en este caso la jueza Lamela, en otro tribunal completamente distinto, que no es el Supremo, que es la Audiencia Nacional, también procese, porque viene a decir, todos los jueces españoles están todos compinchados, todo forma parte de la conspiración. Com pot ser que tots els jutges estiguin equivocats? Claro. ¿Me entiende? Entonces, cuando salga el auto de procesamiento de los Mossos, de la cúpula de los Mossos, pues Llarena podrá enviar una información complementaria, aunque no tenga que ver con el procedimiento de extradición, pero desde el punto de vista mediático y político y la presión sobre los jueces en Alemania será muy importante. ¿Por qué? Y ahora vamos al quid de la cuestión. El artículo 81-82 del Código Penal alemán plantea el tema de la modificación, el 81 de la modificación de la Constitución alemana con violencia o con amenaza de violencia. Dice que esto es un delito castigado con 10 años de prisión o cadena perpetua, o como mínimo 10 años de prisión. El 82 habla de la separación del territorio. Cualquiera que intente la separación del territorio con violencia o amenaza de violencia también
tiene este tipo de penas. 81, 82. Entonces lo que se trata aquí es de encajar la doble incriminación, que el delito de rebelión es un delito castigado en España, con penas de hasta 30, 25 años, y que en Alemania también es delito, aunque se llame de manera distinta. Allí se llama traición a la patria. ¿Vale? Aquí se llama rebelión. Lo que importa no es el título, lo que importa es la descripción de las conductas delictivas. Que coincideixin les conductes amb... La descripción de las conductas. Ah, exacte. Entonces, ¿qué pasa? En la construcción de Llarena, el tema de la violencia está ejemplificado en el 1 de octubre en la concentración de 40.000, 50.000, 60.000 personas el día 20 de septiembre frente a la Consejería de Economía y los enfrentamientos que hubo. Eso ya es la violencia. Y después la violencia está representada por los 17.000 hombres armados que formaban parte de los Mossos de Escuadra y que dependían del gobierno de la Generalitat. Todo eso crea una situación potencial. Viene a decir, no hubo una revolución, pero con el control de las masas por parte de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, con la historia de las diadas desde el año 2002 en Cataluña, donde salen 1 millón de personas, 500.000 personas, 600.000 personas. Recuerda aquel estudio de la Guardia Civil donde analiza año por año. Sí. La próxima puede ser la revolución. Y lo que tenemos que hacer es curarnos en salud. Y les vamos a juzgar y a condenar por esto. Han hecho una revolución, una insurrección. La otra dice, es una banda criminal. Todo esto es lo que se va a debatir y por eso es muy interesante el tema del juicio de extradición de Puigdemont en Alemania. Mire, yo estuve en el juicio de extradición, que no tiene nada que ver, pero es un juicio de extradición en Wiesbaden, en Alemania en el año 85, por el cual el gobierno español, el gobierno socialista de aquella época, de Felipe González, pidió la extradición de Ruiz Mateo. Sí. ¿Recuerdas José María Ruiz Mateo? Holding, se le expropió y todo eso. Fue un largo proceso, muy interesante, lo viví en primera persona. Luego estuve en el procedimiento de extradición de Pinochet en Londres, estuve casi 1 año y 9 meses cubriendo en el Comité Judicial de la Cámara de los Lores, que es la Cámara de los Lores, que es el Tribunal Supremo del Reino Unido. Y por lo tanto sé el alcance de todo esto. Va a ser un juicio, como le dije hace ya meses, de carácter internacional. Y va a hacerlo en Bélgica, en Alemania también lo va a hacer. Y por lo tanto va a concitar la posición de los juristas. Todos los principales penalistas alemanes están hablando todos estos días. Sí, señor. Yo estoy siguiendo todo lo que dicen los penalistas alemanes, o la mayor parte de las publicaciones, incluso en Suiza, penalistas alemanes, y realmente hay un gran debate. El tema de la violencia es el tema central en el tema de rebelión. Todo el mundo está más o menos de acuerdo en que una extradición sencilla sería la extradición por malversación de caudales públicos. ¿Por qué? Porque es delito aquí en España y porque es delito en Alemania. D'això en Llarena no en parla massa en la seva petició. Bueno, Llarena habla de corrupción. ha hecho como la Mela cuando mandó la orden y en la casilla de corrupción pone una X. Lo cual es manifiestamente incierto. Quiero decir, a Puigdemont no se le acusa de corrupción. Exacto. Y por lo tanto han repetido el error 2 veces. Ya lo repetió la Audiencia Nacional y lo ha repetido el Supremo. Habrá que hacérselo ver, ¿no? ¿Por qué le tienen que endilgar un delito de corrupción cuando no se le acusa de corrupció? És rebel·lió, malversació. Aleshores, Ernesto, aquí ens trobem amb una situació que serà la següent. Polítics catalans que han estat dins el procés, que estan a l'estranger, que s'han dividit en 4 països. Recordem-ho, Alemanya, Bèlgica, Suïssa i Escòcia. Bueno, y acaban de darle la libertad con cautelares a Ponsatí. A Ponsatí, clar. Aleshores, aquest procés es viurà de diferents maneres, a diferents països, amb diferents maneres d'actuar. Clar, la qüestió és què passarà, què és el que quedarà, és a dir, quina imatge es donarà pel que fa a si cada país resol l'euroordre de manera diferent. Que això és el que passarà. Perquè Suïssa ha dit que per delictes polítics no en volen... No, Suiza es imposible. Es imposible que Ana Gabriel, ya creo que lo hemos comentado, yo ya hablé con varios abogados allí, es imposible porque Ana Gabriel además es, en el caso de Ana Gabriel, ella ha sido diputada y todos los hechos que se le imputan, además el hecho que se le imputa, que es desobediencia, no tiene pena de prisión. Y por lo tanto, pero el hecho de que se le imputa es un delito... Bueno, también ya Marta Rovira. Y ahora está Marta Rovira también, que es una situación distinta, porque a Marta Rovira
Rovira se le imputa rebelión. Pero, por lo tanto, la situación ahí va a ser muy, muy difícil, tanto para el gobierno, tanto en relación a su pretensión con Ana Gabriel, como en su pretensión con Marta Rovira. En los dos casos será muy difícil. Y la situación con Puigdemont será un gran debate, estaremos en un gran debate, veremos a ver cómo se encajan las piezas de la alta traición en el Código Penal alemán y rebelión en España, y luego veremos en los demás casos. El tema de Bélgica, Comín sigue en Bélgica. Bélgica es un país que va a ser muy difícil que extradite a nadie, ya lo demostró en el caso anterior. Llarena tuvo que retirarlo de la euroorden el 5 de diciembre pasado, y por tanto tenemos una situación desde el punto de vista... Bueno, i a Escòcia veurem què fa el Gran Bretanya. Muy difícil también, aunque los británicos... vamos a ver, es muy difícil, pero bueno, se comportan de una manera, siguen efectivamente, aunque ya no pertenecen a la Unión Europea, aunque han decidido salir de la Unión Europea, siguen respetando básicamente los acuerdos y los respetarán. Pero veremos a ver qué alcance tiene. Pero lo fundamental es Puigdemont para Llarena, lo fundamental es Puigdemont. Y entonces la pregunta es, si la justicia alemana decide que efectivamente el delito que supone una doble incriminación auténtica, real, es la malversación, ¿qué es lo que pasa? Porque está también la posibilidad de que Llarena diga, bueno, no me interesan estas condiciones. Pero hay otra posibilidad que le voy a describir que es un poco más terrorífica. Y esa posibilidad es que Alemania entregue a Puigdemont a España para juzgarles por malversación. Como rige el principio de especialidad, solo se le puede juzgar en España por el delito que lo han entregado. Correcte. ¿De acuerdo? Principio de especialidad. Pero después que es juzgado por ese delito, se le da 45 días a la persona para que abandone el territorio si no quiere ser juzgado por los otros delitos. Y aquí se plantea un tema político. Alemania puede renunciar al principio de especialidad. En otros términos, Alemania podría, teóricamente, permitir a España juzgar a Puigdemont después de juzgarle por malversación por el delito de rebelión. Usted me dice, ¿lo hará? Yo le digo la posibilidad. Como tenemos un gran contenido político, fíjese hasta qué punto es el contenido político de todo esto, que uno de los grandes problemas que se están planteando en este momento en Alemania es que el partido hermano de la CDU, es el partido de Merkel, es la CSU, que es concentra toda la fuerza política en Bavaria, en Baviera. El partido CSU está reclamando la creación de unos Mossos. Bueno, no se llamarán Mossos, es una policía autonómica para control de las fronteras. Ese es el gran debate que hay en este momento en Alemania, porque el partido de Merkel, la CDU, no quiere. Entonces, digamos, la detención de Puigdemont en este momento en Alemania realmente ha caído en un momento político complejo desde el punto de vista regional, desde el punto de vista autonómico. Y después no nos olvidemos que también políticamente son los padres del 155. La Constitución española copió el artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn, lo copió íntegro y lo puso en la Constitución de 1978. Ellos, digamos, son en ese sentido intervencionistas, no admiten los referéndums de carácter nacional, admiten desde luego los referéndums de carácter local, regional, pero no que tengan influencia sobre la nación alemana. Por lo tanto, digamos, políticamente estamos en una situación muy compleja en Alemania y eso va a influir de una manera o de otra, y los debates así lo reflejan. Pero en lo esencial, digamos, tendremos el gran debate en la cabeza: rebelión, traición a la patria. Y en este debate tienen mucha importancia los medios de comunicación, los abogados penalistas y lo que se diga. Abans d'acabar, el que ha ajornat Llarena, de moment, és la suspensió automàtica de Carles Puigdemont com a diputat en aplicació del ja famós article 384 bis de la llei d'enjudiciament criminal. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, aquí lo que ha pasado es que la defensa digamos, aquí había dos personas que son Toni Comín y Carles Puigdemont. Sí, que havien de ser suspeses de les seves actes de diputat. Claro, porque ellos reúnen las condiciones en la medida en que son procesados por un delito de rebelión y al mismo tiempo, en su caso, se decreta prisión y, en tercer lugar, el auto es firme.
que son las tres condiciones que plantea el 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Teóricamente, ayer martes, a las 3 de la tarde, quedaba firme el auto del magistrado Llarena. Pero ¿qué ha pasado? Solo en el caso de Puigdemont. La defensa de Puigdemont pidió, hace relativamente muy poco, la personación de Puigdemont en el procedimiento, porque él no está como él se marchó a Bélgica, no intervino, no tiene las actuaciones, no tiene ningún tipo de posibilidades de presentar recurso y tal. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no estás personado en el procedimiento, no tienes el conocimiento de las actuaciones, no tienes los documentos, tú no puedes recurrir. Al no recurrir, a partir del plazo del viernes pasado, el plazo se cumplió ayer. El plazo de 3 días para recurrir. Y entonces, teóricamente, Llarena, si no le da la personación, como lo hizo ayer, a partir de la detención en Alemania, pues debía haber declarado firme el auto. Y al declarar firme el auto, no es Llarena quien suspende a Puigdemont ni a Comín, sino que simplemente tenía que haber notificado, podía haber notificado a la mesa del Parlamento que las consecuencias de la decisión del procesamiento y del auto firme eran que, por un delito de rebelión, quedaban suspendidos automáticamente en sus funciones. No lo ha hecho en el caso de Puigdemont porque le ha dado posibilidades de recurrir, le ha dado copia de toda la causa y por lo tanto le dará los 3 días, los 5 días de apelación y la suspensión automática de Puigdemont, en mi opinión, se aplaza durante 25 o 30 días. Eso es. En el caso de Comín, he confirmado hoy que no está personado ni ha pedido su personación, ni ha pedido personación, a diferencia de Puigdemont, y por lo tanto, desde el punto de vista de la firmeza del auto de Llarena, del auto de procesamiento de Comín, ese está firme desde ayer. Se supone que ahora Llarena pues comunicará a la mesa del Parlamento cuáles son las consecuencias de la aplicación del 384 bis. Ernesto Ekaizer, que acabi de descansar uns dies. Que vagi molt bé. Bona Pasqua. Adéu. Bona tarda. Avui amb Ernesto Ekaizer des de la cadena SER de Sant Sebastià. Aquí agraïm la col·laboració, l'assistència tècnica d'en Carlos Castro Nullo. Fem una pausa, seran 2 minuts 25 segons, i parlarem amb Margarita Puig. Parlem de ioga, Vane, per tant, potser pot interessar, perquè la Margarita Puig ara protagonitza uns vídeos de ioga a la pàgina web de La Vanguardia. Bueno, potser ara Vane, potser ara la Margarita et convencerà dels beneficis de fer ioga. Vale. Versió RAC 1, amb Toni Clapés.